Hola a todos, bienvenidos. Soy Jason Calderón, hoy en el lugar de Andrea Bernal y esto es Zoom a la noticia. Hoy nuestro lente lo vamos a enfocar en Colombia y estos son los hechos. Ante los casos de asesinatos y violencia sexual de los que son víctimas los niños, niñas y adolescentes en el país, fue presentada al presidente Iván Duque una solicitud para que el gobierno lidere la convocatoria a un referendo de cadena perpetua para violadores, asesinos, secuestradores de menores y maltratadores. Duque, quien puso el tema sobre la mesa y aseguró estar de acuerdo con la medida, busca generar un consenso con todos los sectores para que la iniciativa sea aprobada lo antes posible. El asesinato y la violación de niños es un crimen abominable. Es la peor degradación del ser humano. Y por eso yo creo que nosotros debemos ser firmes y dar ese paso. El paso debe ser claro, la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. ¿Debe ser instaurada la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños y niñas en Colombia? ¿Es esta una solución efectiva para reducir las alarmantes cifras de abusos a los menores en el país? ¿O se trata de una propuesta para hacer populismo legislativo? ¿Cuál debe ser el camino para endurecer las sanciones a los agresores? ¿El Congreso o se debe consultar a los colombianos mediante un referendo? Todo esto lo vamos a debatir hoy en Zoom a la noticia. De esta manera comenzamos. Hoy se ha radicado ante el gobierno colombiano una solicitud formal para que se tramite en el Congreso el proyecto de ley del referendo de prisión perpetua para violadores y asesinos de niños en el país. El debate se reabre tras el atroz crimen contra una menor de 10 años la semana pasada y las alarmantes cifras que dan cuenta de 7.141 menores que en lo que va de 2019 han sido abusados y 288 que han sido asesinados. La idea es que el próximo 20 de julio el gobierno presente un proyecto de acto legislativo ante el Congreso de la República para convocar al referendo de prisión perpetua para violadores, asesinos, secuestradores y maltratadores de niños en el país. Es increíble que todavía tengamos cifras como que violan cada día más de 60 niños y este país todavía no entienda que nos tenemos que unir todos los colombianos para enfrentar la violencia que sufren los niños en Colombia. Y es que las cifras siguen siendo preocupantes. Un estudio de la Universidad Central en Bogotá asegura que tan solo en la capital del país al día ocurren 9 casos de abuso o agresión sexual a menores de edad y en la mayoría de casos el presunto agresor es el padrastro. Al ser cercanos, familiares, conocidos, amigos, docentes o alguien del círculo, siempre hay unos temores para denunciar o hay unas reservas para proteger eso que se llama identidad familiar o honor familiar y eso no puede seguir pasando en Colombia. 2, las barreras de denuncia. Lastimosamente muchas de las autoridades no tienen acceso a todas las partes del país. El objetivo es que en el 2020 los colombianos acudan a las urnas para votar el referendo de prisión perpetua. Invitamos a opinar a nuestros televidentes en las cuentas de Twitter que aparecen en pantalla. ¿Cree usted que los asesinos y los violadores de niños en Colombia deben ser condenados a cadena perpetua? Nos pueden escribir bajo el hashtag #ZoomCadenaPerpetua. Para debatir este tema saludamos en nuestro Centro Internacional de Noticias a Iván Cancino, abogado penalista, profesor de la Universidad Sergio Arboleda. Bienvenido. Gracias, Jason. Un cordial saludo a usted y a toda la audiencia. También está con nosotros en Bogotá Gabriel Vallejo Chifji, es representante a la Cámara por el Centro Democrático, integrante de la Comisión Primera Constitucional y abogado. Bienvenido. Un saludo, Jason, para usted, para todos los televidentes y para mis compañeros de panel el día de hoy. Y en Bucaramanga tenemos contacto también con Richard Larrota, él es psicólogo, magíster en psicología jurídica. Bienvenido. Jason, buenas tardes, un saludo cordial para cada uno de ustedes. A todos, gracias por acompañarnos. Y quiero empezar preguntándole al abogado Cancino, ¿la cadena perpetua para los violadores debe ser instaurada en Colombia, sí o no? No, por supuesto que no, pero hay unos motivos muy importantes y muy interesantes. Mire, ya hay 2 comisiones de política criminal conformadas por varias de las cabezas más importantes en derecho penal del país. La que hizo el presidente Santos y la que hizo el presidente Duque, que exponen las razones jurídicas por las cuales no. Pero yo sí quiero ser enfático con el país, la rabia, el horror que siente uno como padre, como ciudadano de ver que violen, que agredan a los niños, no se puede solucionar con la cadena perpetua.
Y ahí es donde yo veo un sofisma. La pregunta que el país se tiene que hacer: ¿cuál es la solución para que se deje de atacar, violar y agredir a los menores de edad y en general a toda la ciudadanía? Y la respuesta no está en el derecho penal. El derecho penal, obvio que debe ser la respuesta, la última respuesta, pero nosotros tenemos que encontrar la base no a una pena como venganza, como para imponer un castigo porque a mí me duele, entonces que le duela a él. Aquí el fin son los niños. La cadena perpetua va a hacer que se dejen de violar y matar a los niños de una manera importante, y la respuesta es no. Por lo tanto, el país debe debatir es por fuera del derecho penal qué nos está pasando como sociedad, y ahí sí hacer las discusiones, no sobre la pena perpetua. Congresista Vallejo, ¿cadena perpetua para violadores y asesinos de niños en Colombia, sí o no? Por supuesto, Jason. Mire, aquí no debe haber ninguna duda al respecto. Yo creo que el país viene pidiendo a gritos hace muchos años esta pena. Yo obviamente respeto al profesor Cancino, que además es un abogado penalista muy importante de Colombia, pero aquí no se nos puede olvidar, doctor Cancino, lo siguiente. Yo coincido con usted en que la única medida no puede ser la cadena perpetua. La cadena perpetua seguramente no va a evitar que desaparezca por completo las violaciones y asesinatos de nuestros niños. Pero yo sí le puedo garantizar, doctor Cancino, y se lo digo a los televidentes, Jason, la cadena perpetua lo que va es a proteger a que esos violadores, a que esos depravados sexuales, a que esas personas que atentan contra quizás el bien más sagrado, mirándolo desde ese punto de vista, que es proteger a nuestros niños, no lo vuelvan a cometer, porque está comprobado que un violador de un niño puede pagar 20, 30, 40 años de cárcel y después de liberarse, muy seguramente siguen corriendo peligro nuestros niños. Ese es el fin de la cadena perpetua, teniendo en cuenta que deben existir otras medidas. El tema de educación es fundamental. Por eso yo creo que es hora de que protejamos a nuestros niños. Este no es un tema de populismo político ni de tema legislativo, de hacer populismo desde el punto de vista legislativo. Esto lo que busca, insisto, es que ese depravado, ese asesino de niño no esté suelto en la calle para volver a cometer una violación. Quiero preguntarle al psicólogo Richard Larrota, desde la mente del agresor, el cerebro de un agresor sexual, de un asesino de niños, ¿la cadena perpetua puede ayudar? ¿En qué caso sí, en qué caso no? Bueno, mira que es una muy buena pregunta y valdría la pena empezar a cuestionarnos sobre la cadena perpetua como expiación de la culpa y no asumir una responsabilidad sentida por la sociedad, no haber investigado, no haber profundizado en elementos sustanciales de la mente criminal y empezar a entender que existen diferentes tipologías de agresores sexuales y que sobre ellos podemos empezar a trabajar y que no todos responden de igual manera al tratamiento como tal. Es equivocado decir que todos los agresores que recuperan su libertad van a reincidir, porque existen programas de tratamiento para este tipo de sujetos que nos demuestran que la reincidencia es relativamente baja. Entonces valdría la pena que las reacciones que tenga el legislativo y las reacciones de un país en cuanto a política criminal estén dadas también por temas eminentemente académicos para empezar a dar respuestas sentidas a temas tan importantes como estos. Abogado Cancino, en algunos casos los violadores, los asesinos de niños, ¿deberían permanecer encerrados de por vida? No, en ningún caso, pero además el país tiene que entender esto. Si uno hace un análisis del derecho comparado, en realidad la cadena perpetua en ningún país es perpetua. Se hacen revisiones en Francia a los 25 años, si no estoy mal, en otros países a los 20, y si esa revisión da que la persona tiene la posibilidad de salir, sale. Entonces el término jurídico de cadena perpetua tampoco es que sea tan real como la gente lo ve. Lo que tenemos en Colombia son penas fuertes. Tenemos que volverlas, son efectivas, y mirar qué es lo que pasa en el sistema carcelario que no resocializa. No hay un estudio totalmente unánime y comprobado sin debate que diga que los agresores sexuales no se recuperan. A lo mejor la falla también es del sistema judicial. Pero lo que dice el respetado representante de la Cámara, Vallejo, yo no protejo a los niños, porque por un delincuente sexual que encierro llega otro. Entonces lo encierro, llega otro, lo encierro, llega otro. Y lo que hago es ocultar el problema debajo del tapete.
Aquí no más el derecho penal para solucionar problemas sociales. Aquí que sea una respuesta para los criminales. Pero ¿dónde están las aplicaciones de la mayoría de delitos sexuales que ocurren en el círculo cercano o familiar de los niños? Y muchas veces no se denuncian por mil cosas. Mire, el caso más claro fue el que valientemente denunció Vicky Dávila 40 años después. ¿Qué es lo que se necesita? Quitar, por ejemplo, la prescripción de los delitos sexuales. Que si hoy Vicky Dávila denuncia ese delito, hoy se pueda investigar a ese señor 40 y pico años después, si está vivo, con una pena de 40, es una pena perpetua. Entonces, una de las soluciones puede ser quitar la prescripción, pero no más. Yo no digo que sea populista, pero el país no puede utilizar el derecho penal para solucionar sus problemas de base. Representante Vallejo, ¿qué responde usted? No, yo coincido con esa posición, es decir, el derecho penal no puede ser la solución para disminuir los índices de criminalidad de cualquier delito, digámoslo así. Pero digamos que aquí hay varias reflexiones importantes, y hago aquí un paréntesis. Aquí hay que trabajar sobre el tema de impunidad, indudablemente. Este es un país con altas tasas de impunidad en todos los delitos, en especial los delitos sexuales en contra de los niños. Pero yo como ciudadano les hago esta pregunta a ustedes. A los que somos papás, yo tengo una niña de 1 año y 3 meses. El señor Garavito sale, no sé cuándo, 10 años, 5 años, no tengo ni idea cuándo va a salir el señor Garavito. ¿Ustedes creen que yo estaría tranquilo si mi hija se encuentra con el señor Garavito? Es decir, yo lo que quiero, y obviamente lo decía ahorita el psicólogo que nos acompaña en el panel de hoy, la pregunta es, ¿la sociedad colombiana está preparada para poner en riesgo esos niños frente a esa resocialización de un violador? Yo no sé, yo no estoy tan seguro, porque lo que sí no puede ocurrir es asumir un riesgo de que un violador que cumpla una condena vuelva a violar a un niño. Y es ahí donde, ¿a quién se le explica eso? Esa es parte, yo creo que de la discusión que se debe de dar, pero teniendo claro lo siguiente. Uno, la solución para evitar que vuelvan a existir violaciones no es la cadena perpetua, no podemos llamarlos engaños, indudablemente. Y lo segundo, aquí hay que trabajar, insisto, un tema de luchar contra la impunidad, sí, de efectivamente tener un sistema judicial eficiente y eficaz en donde los ciudadanos nos sintamos seguros al momento de denunciar. ¿A usted no lo dejan tranquilo, congresista, los 60 años de pena máxima que están contemplados actualmente? No me dejan tranquilo por una sencilla razón, y vuelvo y se lo digo, aquí mi reflexión es como ciudadano, y es un violador, un asesino. Además, cuando uno escucha los conceptos técnicos, dicen que difícilmente, en algunos casos, se resocializa el violador. Mire, el semestre anterior estuvimos discutiendo el proyecto de ley sobre castración química para los violadores de niños. Y parte de la reflexión que se hizo era que este tratamiento, esta pena, llamémoslo así, era absolutamente inútil, porque estaba comprobado que nada tenía que ver esa castración química frente al comportamiento del agresor. Entonces, pues digamos que es parte de la discusión que se debe dar. Pero a mí no me deja tranquilo como ciudadano que un violador que cumpla 30, 40, 50 años, en donde no tengamos la plena seguridad de que se haya resocializado, no vaya a volver a cometer una violación o un asesinato en contra de un niño. Señor Richard Larrota, como psicólogo, en estos casos de medidas privativas de la libertad, ¿qué pasa con la resocialización de los agresores sexuales? ¿Cómo podría el Estado contribuir a que estas personas, si salen, no reincidan? Bueno, mira, ahí es muy importante empezar a entender científicamente qué es lo que está pasando con el comportamiento de estos sujetos. Empezar a entender que cuando hablamos de agresores sexuales no hablamos de algo homogéneo como tal en cuanto a características que estructuran su personalidad y sus fantasías sexuales en algunos de los casos. Debemos entender que existen diferentes tipologías de agresores sexuales y que la ciencia nos permite comprender cuáles variables son aquellas llamadas a intervenir y para que esto sirva de prevención. Entonces valdría la pena empezar a comprender que realmente la reinserción social y el proceso de resocialización tendiente a la no reincidencia de estos criminales debe estar mediado por estudios científicos y que no podemos estar basando toda nuestra política criminal alrededor del derecho penal, siendo esta la última solución que debería mediar todos esos problemas comportamentales. Explíqueme. Valdría la pena empezar a intervenir desde la ciencia.
Explíqueme, según su concepto profesional, cuáles son estas tipologías y cuál sí podría merecer una pena privativa de libertad mucho más prolongada y cuáles no. Bueno, existen diferentes categorías, pero las principales son agresores sexuales primarios, secundarios y psicopáticos. Entre los primarios encontramos los pedófilos, aquellos que tienen fantasías supremamente obsesivas, una atracción fuerte por el objeto sexual, que en este caso es el niño, la niña o el adolescente. Existen agresores sexuales secundarios que, dadas unas circunstancias y características de estrés y situaciones muy particulares a nivel vivencial, podrían en manera ocasional cometer agresiones sexuales. Y existe otro grupo de criminales como Luis Alfredo Garavito, que entran en la clasificación de agresores sexuales psicopáticos, que tienen unas características como la falta de remordimiento, la falta de empatía, todo lo que tiene que ver con el causar daño y perseguir una motivación eminentemente hedonista, o sea, realmente perseguir el placer por el placer a costa del daño del otro, y que valdría la pena generar situaciones de contención eminentemente fuertes en tanto tenga proceso de resocialización y reinserción. No podemos limitar las penas en Colombia al castigo por el castigo, sino que realmente tenemos que intervenir con razón y en aras de solucionar los problemas que tenemos de base. Entonces, intervenir ese tipo de criminales, independientemente de la condena que se le aplique, valdría la pena, porque nos permite entender cómo funciona la mente criminal y a partir de allí generar prevención para no tener estas estructuras de personalidad arduamente complejas para las víctimas que acarrean en la sociedad colombiana y en otras partes del mundo. Abogado Cancino. Sí. Ok. Congresista. No, tenía una pregunta básicamente frente a lo que acaban de exponer. Lo primero es, eso significa que en algunos casos, dependiendo de esa clasificación, yo le haría la pregunta es, ¿estas personas son posibles rehabilitarlas desde la ciencia? Es decir, ¿puede haber un dictamen técnico, científico, que garantice a la sociedad que bajo ninguna circunstancia un agresor de un niño, de un adolescente, que un violador no va a volver a cometer? Es decir, ¿puede haber un dictamen de ese científico que garantice que él no va a volver a cometer este delito? Porque es que parte de la discusión es si un hombre como Garavito puede ser rehabilitado o no, y si no es rehabilitable por alguna razón, ¿qué vamos a hacer con estos casos especiales? Ahí viene la pregunta. Congresista, hay algunas cosas interesantes. Sí, señor Larrota. Mire, congresista, hay unas cosas muy importantes y particulares y que vale la pena que se retomen cuando se generan este tipo de proyectos, y es el hecho de entender y comprender un poco cómo funciona la mente del criminal cuando realmente así lo es. Entonces, no todos los agresores sexuales, no todas las personas que están por delitos contra la integridad, la formación sexuales, pues realmente responden de la misma manera y tienen las mismas características que lo estructuran en cuanto a la situación particular por la cual se encuentran condenados. Entonces, la legislación debería contemplar cosas como estas para poder intervenir. El caso Luis Alfredo Garavito sería un caso supremamente atípico en el caso de los agresores sexuales y no corresponde a la gran mayoría de agresores sexuales que tenemos en cárceles y penitenciarías en Colombia. Entonces, valdría la pena hacer una revisión seria y formal para entender cuáles son las particularidades de los agresores sexuales en Colombia y empezar a comprender realmente las dinámicas de la agresión sexual en pro de prevenir, congresistas. Realmente no es suficiente contener, porque el solo hecho de contener, yo imagino en este momento que por cada agresor sexual condenado no dejan de existir 20 o 30 más que se están estructurando y posiblemente ante circunstancias particulares podrían generar otro tipo de agresión de similares características. Quiero saber también qué opina el abogado Cancino. Por supuesto, mira, además hay móviles. La diferencia entre prevención y contención o castigo es perfecta que hace el psicólogo desde Bucaramanga. Nuestro país está acostumbrado a castigar y no a prevenir. Y cuando se viene la avalancha del problema, entonces el derecho penal es la solución para que la gente se calme al ver a un Estado que no ha podido solucionar el problema. No el gobierno, nosotros como Estado no hemos podido ser suficientemente buenos defendiendo a nuestros niños y nuestros adultos y nuestras mujeres desde la base, desde la familia, desde el colegio. Entonces creemos que esa falencia se rellena con derecho penal. Cuando no podemos defender a las personas que usan celular en Transmilenio, agraven la pena del celular. Cuando no podemos defender o cuando no pudimos defender del secuestro, agravemos la pena de los secuestradores. Ahora que la corrupción empieza
pueda ser más visible, quitemos beneficios y agravemos, como si el derecho penal fuera el eje de una sociedad. Eso demuestra lo débil que somos como Estado, que queremos proteger a todo el mundo con el derecho penal. Lo que sí es muy importante tener claro es que el Código Penal tiene que ser reformado. Y tiene que ser reformada para que haya penas que sean alternativas o auxiliares de las que ya están. Yo tengo que meterle 40 años a un agresor sexual, pero tengo que obligarlo a que el Estado le dé un tratamiento para mirar y para poder resocializarlo y hacer los estudios que proponen el respetado psicólogo y el representante Vallejo. Sin unas cifras, sin unos estudios, nosotros estamos especulando y estamos todavía en pañales sobre lo que tenemos o lo que queremos hacer. Hoy se necesitan políticas públicas muy claras, pero no del derecho penal, desde lo social y desde la educación, Jason. Vamos a hacer una primera pausa para comerciales, ya continuamos el debate. Ustedes en redes respondiendo también, ¿creen que los asesinos y los violadores de niños deben ser condenados a cadena perpetua? Escríbanos bajo el hashtag Zoom Cadena Perpetua. En unos minutos regresamos. Los crímenes contra niños y adolescentes en Colombia reflejan en cifras un fenómeno alarmante. Según datos entregados por el Instituto de Medicina Legal, solo entre enero y mayo de este año ocurrieron 288 asesinatos de niños, niñas y adolescentes entre los 0 y los 17 años de edad. Dentro de ese rango de edades, 240 casos correspondieron a víctimas de sexo masculino, mientras 48 de las víctimas eran de sexo femenino. En las últimas 10 semanas, 8 niñas han sido asesinadas. El caso de una menor de edad que fue asesinada en el Guaviare fue repudiado por todo Colombia y volvió a indignar a la opinión pública. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez dijo que la justicia debe castigar estos crímenes de forma ejemplar. Lástima que no haya en este momento prisión perpetua. Lástima que no haya pena de muerte, porque es que estos criminales no merecen sino eso. Representante a la Cámara, Gabriel Vallejo, sin duda el partido de gobierno está impulsando la idea de cadena perpetua para violadores y asesinos. ¿Cómo sería ese mecanismo? ¿A través del Congreso, a través de un referendo? ¿Qué es lo más práctico? No, mire, nosotros, inclusive no es desde ahora, desde el año pasado, en el inicio de este periodo constitucional, hemos radicado por diferentes proyectos, reforma constitucional, porque obviamente en Colombia nuestra Constitución prohíbe la cadena perpetua y se requiere para adelantar una reforma constitucional. La Constitución prevé 3 mecanismos fundamentales: el referendo, que es a través de este mecanismo de participación ciudadana directa, los actos legislativos, a través del Congreso de la República, o una asamblea constituyente para casos particulares mediante una ley que así la convoque. El partido de gobierno respaldamos de manera incondicional y de manera clara la posición del presidente Iván Duque, porque entre otras cosas, yo creo que la discusión no puede ser netamente técnica, llamémoslo así. Yo creo que aquí es un mensaje a la sociedad y es: ¿qué bien estamos protegiendo? Aquí hay un valor supremo, un bien supremo, un bien jurídico supremo, que es la vida de nuestros niños. Yo estoy de acuerdo con el planteamiento de mis compañeros de panel, en donde claramente la cadena perpetua no va a evitar, digamos, las violaciones, pero lo que sí es absolutamente claro es que en este país, cuando se implemente la cadena perpetua, van a pasar 2 cosas. Lo primero es que estamos mandando un mensaje claro a la sociedad, y es que estamos diciendo: nuestros niños son sagrados, hay un valor supremo que es la vida de los niños. Y segundo, yo le aseguro que esos condenados de manera perpetua no van a volver a poner en riesgo la vida de nuestros niños. Abogado Cancino, sin duda los derechos de los niños están por encima de todo, pero ¿en este momento usted cree que haya algo electoral detrás de impulsar este tipo de propuestas? Es que no hay ninguna duda. Los derechos de los niños son, primero, de los, digamos, de las personas con especiales necesidades de protección, los menores y los ancianos. Y después otra cantidad de grupos que, a pesar de tener una igualdad absoluta, pues han sido atacados durante mucho tiempo, por ejemplo, frente a la diversidad sexual o frente al género, como las mujeres. Pero es que resulta que es precisamente ese interés general del niño constitucional lo que le hace preguntar a uno: ¿por qué la pena perpetua va a servir para proteger a los niños? Y la respuesta es: no sirve. Y las penas no son necesariamente para vengar, para mandar un mensaje. Y ahí es donde hay que defender entre lo político y lo politiquero.
el proceso, el proyecto del presidente Duque, el que expone el congresista Vallejo, son políticas públicas que en su concepto creen, estudiados y formados, que va a solucionar un problema. Yo estoy absolutamente seguro, por el contrario, que no lo soluciona. Pero hay otras personas que hacen politiquería con los menores, y ahí es donde uno no debería dar ese debate en un año electoral para volver que es un tema no penal sino social, un tema realmente politiquero. Entonces, esperemos que los debates a partir del 20 de julio se den con altura, pero la Constitución hoy, no solo el artículo que prohíbe la prisión perpetua, sino toda la estructura del Estado social y democrático de derecho hace casi inviable, afortunadamente, la prisión perpetua. Congresista, ¿cree usted que con estos casos el Congreso puede estar tomando decisiones en caliente o motivado a nivel político? Mire, este no es un tema nuevo en Colombia. Creo que se han intentado, recordemos Gilma Jiménez, esa gran abanderada de imponer la cadena perpetua en Colombia, pues venía luchando. Desafortunadamente Gilma falleció y han sido más de 5 intentos de poder implementar en Colombia la cadena perpetua para castigar a los violadores y asesinos de niños. Lo segundo, yo no creo que sea un tema electorero ni electoral. Esto venimos trabajándolo desde el año pasado. El presidente pues finalmente lo ha dicho, lo dijo, además lo anunció en su campaña. Pero hombre, yo sí creo, y insisto, respeto obviamente la posición del doctor Cancino, pero yo no comparto. Yo creo que la cadena perpetua podría proteger al menos a un solo niño de evitar que un criminal como lo es un violador salga libre y lo vuelva a hacer. Porque yo me pregunto, e insisto y hago la pregunta, se la puedo hacer al doctor Cancino, ¿usted se sentiría tranquilo si sus hijas se encuentran con un hombre como Garavito? Usted no tendría, o sea, usted no le daría susto que ese hombre fuera capaz de hacerle algo a sus hijas. Es decir, es ese temor que tenemos los colombianos de que esos criminales, de esos violadores, de esos asesinos de niños puedan volver a cometer esos crímenes. Yo lo que estoy de acuerdo con el planteamiento del doctor Cancino y con lo dicho por el psicólogo de Santander, es que hay que definitivamente tener técnica en la aplicación de la pena. Pues decían ahora que científicamente se puede probar. Si a mí me garantiza un médico legista con absoluta certeza que un violador o un asesino de niño no lo va a volver a hacer, pues hombre, si esa certificación es infalible, pues hombre, yo diría que replanteemos el tema. Pero si hay un grado de error en esa certificación de que ese violador no lo vuelva a cometer, yo creo que no vale la pena arriesgar eso la vida. Eso es equivalente para cualquier delito. Es como decirle a un psicólogo, garantíceme que este político que robó dinero no va a volver a apropiarse del dinero. Pero estamos hablando, no se puede volver un no, pero es que aquí los temas no son específicos, representante. No, claro, yo no puedo decirle al país que un psicólogo me garantice que no, porque eso no lo sabe nadie. ¿Y qué hago yo para que mis hijas no sufran un delito sexual? Cuidarlas, no pedirle al Estado que me las cuide ni al derecho penal que me sancione. Si me descuido, si eso sucede, pues qué horrible. No estoy diciendo que los violadores de los niños solo violen niños descuidados. Claro que no, hay papás supremamente cuidadosos que han sufrido este esquema, pero uno no puede mandarle a los críticos, y se lo digo con todo respeto y cariño que le tengo, representante, a quienes criticamos la pena perpetua, ponerle el tema personal, decirle qué haría usted si violaran a mis hijas. Pues Dios quiera no lo hagan. Pero si pasa, se lo aseguro que no voy a cambiar mi posición, porque no puedo ser egoísta y pensar solamente en el círculo individual cuando tengo que pensar en soluciones para el país. Y la solución para el país no está en poner una pena perpetua. La pena perpetua no soluciona los problemas del país. Y no voy a proteger un menor, porque mientras meto a la cárcel a un psicólogo, a una persona que ha hecho una psicopatía, que ha tenido un momento delictivo horroroso, hay 20 o 30, como lo explicó el psicólogo, que están listos para agredir a los niños. Entonces, las políticas que está haciendo el gobierno hoy desde lo social son las que deben hacer: educación, protección, vincular a la familia, pero no vamos a echar el discurso, y se lo digo con todo cariño, de personalizar qué haría usted si fuera al que le violaran las hijas. Obvio que espero que no suceda, pero si sucede, no cambiará mi concepto. Pero simplemente quiero concluir en lo siguiente. Obviamente esto no es de personalizar. Representante,
Ya le doy la palabra Hay algo muy importante frente a esta pregunta. Deme un segundo, doctor Larrota. Una réplica breve allí, congresista, y ya vamos rápidamente, con el señor Larrota. Dos cosas. Indudablemente esto no se puede personalizar porque cada uno, pues digamos que no puede, cada uno actúa de la manera en que siente esa tragedia. Pero yo sigo insistiendo en lo siguiente, es un tema de protección de un bien superior que es la vida de los niños. Y segundo, doctor Cancino, yo sí creo que los colombianos y los niños colombianos nos sentiríamos más seguros teniendo un hombre como Garavito en la cárcel y no por fuera de la cárcel. Voy a escuchar la opinión ahora del psicólogo Richard Larrota. Adelante. Mire, honorable representante, hay unas cosas muy importantes y es la certeza o la probabilidad en cuanto al comportamiento del ser humano. Entonces, siempre que estamos hablando de comportamiento del ser humano, hablamos de probabilidades, de riesgo latente en las personas de acuerdo a las variables que lo han estructurado. En el caso de delitos sexuales y otros muchos delitos existe el riesgo latente de que las personas puedan incurrir en él. En el caso de los agresores sexuales, realmente la gran mayoría de personas, por no decir todos nosotros, podemos tener riesgo de generar algún tipo de agresión sexual. No obstante, realmente no podemos definir con certeza que una persona no reincida en un delito como estos o en otro delito en particular como el hurto, el homicidio o cualquier otro, porque en ocasiones depende no solo de variables constitutivas de personalidad individuales, sino de variables externas como de tipo situacional y otras que están allí presentes. Entonces valdría la pena empezar a comprender esto desde esta óptica también, no quedarnos solamente con la expresión de que si podemos garantizar o no garantizar que una persona no va a reincidir cuando el riesgo está latente en cualquier persona que pisa esta sociedad colombiana o en el mundo entero. Yo quisiera hacerle esta pregunta, perdón Jason, al doctor, y es, ¿usted cree que un hombre como Garavito pueda ser resocializado y pueda eliminarse cualquier probabilidad de que Garavito pueda reincidir en cometer los crímenes que cometió, que además los cometió, les tengo que contar? Yo soy de Pereira, Risaralda, ustedes saben que Garavito es de esa zona del país y fue el lugar donde más crímenes y asesinatos y violaciones de niños cometió. La pregunta que le haría es, ¿usted cree como hoy, como científico, que un hombre como Garavito no vuelva a reincidir o existe la probabilidad de que reincida? Pues mire que esa es la deuda que tenemos con la sociedad colombiana y es que nos hemos quedado en el pensar qué podría llegar a pasar, pero no hemos empezado a intervenir y a conocer qué es lo que podría llegar a pasar. Recuerden que les había comentado, representante, que existen diferentes tipologías de agresores sexuales. Sí, y hay algunas que tienen un pronóstico mucho más reservado frente al tratamiento, pero la gran mayoría, el grueso de los agresores sexuales que están en cárceles y penitenciarías realmente son totalmente diferentes y realmente el caso Garavito es un caso atípico en la sociedad colombiana y en el mundo entero. Entonces no podremos hacer esa generalización para poder dar resultados o poder generar una respuesta a la pregunta que usted me está haciendo en este momento. Señor Larrota, con que salvemos un niño, mire, con que salvemos la vida, con que salvemos un solo niño, yo creo que... Pero si queremos salvar los niños, debemos prevenir, congresista. Si queremos salvar los niños, si queremos evitar las agresiones sexuales, debemos prevenir. Solamente contener no nos va a solucionar el problema. Psicólogo, quiero preguntarle también si una medida como la cadena perpetua es disuasoria de cometer una agresión contra un menor. Se lo pregunto porque es en el caso del narcotraficante, por ejemplo. Sabe que por el tráfico de drogas está sometido a unas sanciones muy duras en la ley. En el agresor sexual, si sabe que tiene cadena perpetua, de pronto el miedo lo va a invitar a no hacer una agresión sexual, o en este caso no. Eso es muy importante. Mire que es muy importante mirarlo desde la prevención general de la pena y es entender que realmente la mente criminal funciona totalmente diferente y eso nos lo ha dejado ver la neuropsicología. Entonces estamos viendo cómo esa valoración de riesgo-beneficio que hacemos las personas, entre comillas, normales, pues realmente nos lleva a pensar que si cometemos una acción que es negativa o va en contra de la norma, vamos a tener unas consecuencias nefastas y entonces nos abstenemos de cometer la acción. No obstante, en algunas mentes criminales realmente esto está funcionando de manera diferente, independientemente de las consecuencias, no se quedan pensando en ellas, sino realmente pasan a la acción y cometen la acción. Por eso la cadena perpetua no termina generando realmente disuasión de la conducta para muchos de los criminales que se han venido estructurando y que cada vez son mucho más complejos porque no hay una prevención temprana
en las experiencias de familia, en las experiencias tempranas, la vinculación afectiva de estos sujetos que son los que en primera instancia desbordan este tipo de comportamientos y generan asociaciones realmente bastante peligrosas para la conducta agresiva, violenta y en este caso de tipo sexual. Sí es bien grave, abogado Cancino, es el tema de la impunidad, y es que hay casos en los que los agresores lo siguen haciendo porque saben que se les escabullen a la ley, y esto sí no tiene que ver pues con cadena perpetua, pero sí con la forma como se está sancionando a los que están agrediendo a nuestros niños. Mire, ese es un tema que también daría para varios programas, porque el primer ejemplo que ponía al iniciar el programa es la falta de denuncia por el miedo, por el respeto, por la angustia de la dependencia económica, porque no se sabe si está bien o está mal denunciar, porque es el círculo cercano o personal. Pero los delitos sexuales que se denuncian, se investigan. Y la mayoría de delitos, la gente piensa que es sencillamente ADN. No, el ADN queda cuando hay un delito de violación. Pero hay otros delitos horrorosos de violencia sexual, como son los tocamientos, otra serie de circunstancias donde no hay un fenómeno de ADN o de testimonio fácil porque son a puerta cerrada, donde la regla general es que participa la víctima y el victimario. Pero yo le voy a decir una cosa, en mi ejercicio profesional he defendido por lo menos 10 padres de familia que iban a ser injustamente acusados de tocar a sus hijos. Y yo creo que está bien, un menor que podamos salvar valdría la pena si tuviéramos un sistema judicial casi infalible. Pero usted imagínese 10 papás inocentes o 10 mamás inocentes que tuvieran que pasar por este trauma o una condena errónea o negativa porque nuestro sistema judicial no tiene la solidez ni la madurez tampoco todavía para enfrentar una pena perpetua. Si no la tiene para entender que las personas tienen derecho a segunda instancia, que es algo elemental, usted imagínese cómo va a tener la solidez o la madurez para tratar el tema jurídico de una prisión perpetua y de los fines de la pena. Realmente no es viable desde ningún punto de vista. ¿Usted qué piensa, congresista Vallejo? Yo coincido con el doctor Cancino en algo, y es un problema mucho más grave, es la impunidad. Es decir, indudablemente el problema de fondo respecto de la criminalidad en Colombia está asociado a la impunidad. Lo mirábamos en el presupuesto, por ejemplo, irrisorio del Instituto de Medicina Legal. Cuando uno mira el presupuesto de nuestros médicos forenses, la verdad es que a uno le dan ganas de llorar. Indudablemente, el país tiene que revisar su política carcelaria cuando tenemos unos hacinamientos que desbordan el 50%. En fin, eso es parte definitivamente del debate que hay que dar, pero yo creo que en el fondo, insisto, en el fondo es el mensaje que queremos de mandar, más allá de, porque aquí hay que sacarlo del tema penal, doctor Cancino, simplemente es de proteger un bien superior, que es la vida de un niño. Y querámoslo o no, yo no soy penalista, soy abogado, pero pues indudablemente el derecho penal ayuda a proteger de alguna u otra manera los bienes jurídicos. Entonces, en este caso, la cadena perpetua claramente protege un bien jurídico superior como es la vida del niño. ¿En qué sentido? En que por lo menos se evita que se vuelva a cometer un delito similar. Usted ha tocado un punto importante y es el tema del hacinamiento carcelario. El promover sanciones con penas privativas de libertad pues va a terminar indudablemente creciendo el número de presos en las cárceles, y la Comisión Asesora de Política Criminal, que le entregó un informe al Ministerio de Justicia, decía eso: tener un preso en Colombia puede costar 18 millones de pesos mensuales, con lo cual se le da estudio a casi 10 niños de primaria. Entonces habría que preguntarse, ¿vale la pena tener a esta persona detenida todo este tiempo o vale la pena invertir en educación, abogado? Claro, pero además déjeme tocar un tema que es mucho más difícil. Aquí todo el mundo se rasga las vestiduras diciendo o sacando pecho, diciendo que quitarle beneficios a los agresores sexuales es un triunfo para el Estado de Derecho. Y no. Resulta que aquí no puede haber temas generales, como muy bien lo decía el psicólogo en Bucaramanga. Por ejemplo, le hago la siguiente: una persona que pertenece a una red de pedofilia internacional donde hay 20 pedófilos que se dedican a filmar y a prostituir menores, y yo capturo uno en Colombia. Si la persona dice yo quiero delatar a los otros 20, no le dan un solo descuento. La pregunta mía es,
¿vale la pena que esa persona que ayuda a capturar a 19 pedófilos, el Estado no que lo deje impune, que le haga ciertas rebajas, no 60 años sino 20, tratamientos psicológicos? ¿Usted cree que no vale la pena, ahí sí por salvar a 19, a castigar a 19 pedófilos y salvar no sé a cuántos niños por castigar a uno? Entonces hay que mirar todo desde la perspectiva objetiva, tranquila y calmada. Y no sacar pecho diciendo, no por el representante, porque lo conozco, ha sido un estudioso, cada tema que presenta es absolutamente ponderado, sino digo en general, yo tengo que mirar cada tema con todos los matices, y ese hecho de quitarle beneficios tampoco sirve. Pero le digo el otro ejemplo. Hoy el delincuente sexual dice, pues si me van a dar pena perpetua, pues yo trato de esconder el crimen y también mato al niño porque me da lo mismo violarlo que matarlo, igual me van a dar pena perpetua. Entonces el efecto también puede ser contraproducente para la víctima. Entonces yo no puedo hacer eso de una manera en la que el país, por lo menos Colombia, no está listo para afrontar las consecuencias. Tenemos que hacer otra pausa por compromisos comerciales. Ya venimos porque también es importante hablar de la prevención y voy a estar hablando con el psicólogo Larrota. La pregunta a ustedes en redes sociales, ¿creen que los asesinos y violadores de niños en Colombia deben ser condenados a cadena perpetua? Pueden opinar bajo el hashtag #SumCadenaPerpetua. Angie Bernal nos escribe, condenados a muerte, ¿por qué darles estadía y alimentación por toda una vida a esa plaga? También escribe Miguel González y dice, cadena perpetua y trabajo forzado. Luis Zapata, estoy de acuerdo con que establezcan cadena perpetua o la pena de muerte para los violadores. Vamos a la nueva pausa, ya regresamos. Seguimos en el programa Zoom a la noticia, hoy preguntándoles a ustedes, ¿cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, sí o no? Y quiero preguntarle al psicólogo Richard Larrota, ¿cómo podemos en estos tiempos de denuncias invitar a los padres y a las madres de Colombia a reflexionar sobre la información que deben dar a sus hijos, el cuidado, la protección? Desde la parte de prevención que usted hablaba, ¿qué mensaje podemos darle a las familias colombianas? Bueno, mira, Jason, en concreto, algo que es muy importante en el tema de prevención y a partir del cual, trabajando con agresores sexuales altamente violentos, hemos empezado a entender la dinámica que siguen para estructurarse como tal de manera tan perversa y cruel y causarle daño a los niños, niñas y adolescentes de este país y a las mujeres que son el sexo como más vulnerable en cuanto a este tipo de delitos, y es el hecho de empezar a intervenir de manera temprana en vínculos afectivos entre el niño, la niña y los cuidadores como tal. Es importante que las políticas, representante y abogado Cancino, que empiecen a girar en torno realmente al bienestar afectivo de los niños, cómo empezar a subsanar todos esos déficits tan importantes que se dan en la vinculación afectiva entre el niño y la madre, la niña y la madre, el niño y el padre, y empezar a proteger la familia como núcleo central y una variable protectora para llegar a estructurar personalidades complejas, en tanto que el vínculo afectivo le permite al niño ganar seguridad, ganar autoestima y vincularse de manera adecuada en las relaciones afectivas y en las relaciones sociales con otros. En el caso de los agresores sexuales hemos encontrado que los vínculos deficientes, o sea, cuando el niño es maltratado, el niño es vulnerado y agredido también sexualmente, pues realmente la seguridad como tal en ese cuidador genera problemas de autoestima como tal, genera problemas de seguridad, los niños empiezan a crecer con una representación de la autoimagen y la autopercepción bastante ambivalente, empiezan a experimentar problemas para relacionarse con sus pares de edades similares y realmente recurren a otros medios como la pornografía para aislarse de un medio que no les garantiza realmente satisfacción. Y cuando entra la edad de la masturbación empiezan a hacer asociaciones realmente bastante complejas y perversas entre masturbación en tanto gratificación y la pornografía o diferentes estilos de aproximación porque no cuentan con esas habilidades sociales y se generan unos vínculos y unas asociaciones nefastas que van a llevar a que estas personas entiendan la sexualidad de una manera errada, terminen generando agresiones y se mantengan en ese tipo de agresiones. Por eso cuando queremos realmente prevenir víctimas como tal en general, tenemos que trabajar desde la familia, desde las experiencias tempranas de los niños, niñas y adolescentes para evitar que se estructuren estos rasgos que generan prototipos de agresores sexuales en potencia. Entonces valdría la pena, representante, doctor Cancino,
dado todas estas posibilidades de dialogar el día de hoy con ustedes, empezar a trabajar en pro de estos proyectos que son mucho más importantes que solamente contener en un momento determinado, porque nos ayuda a evitar víctimas potenciales, porque la víctima es la víctima y no podemos seguir simplemente conteniendo el problema que se nos está presentando en un momento determinado como el que ahora están esbozando. Y también derribar mitos, abogado Iván Cancino, mitos que tenemos en la sociedad colombiana, como por ejemplo que es que esto solo ocurre en los hogares más pobres, o que son personas que las estamos dejando con extraños, o que solo le pasa a las niñas. Es decir, hoy en día se ha comprobado que los abusadores están en la misma familia, que hasta en las mejores familias pasa, y hasta familiares cercanos. Por supuesto, ese es un delito de puerta cerrada que no conoce estrato. Puede ser cualquier estrato social y ocurre el delito. Yo los invito a los que vean el programa que lean, por ejemplo, Europa ha publicado una regla que se llama la regla Kiko, como el del Chavo del Ocho, para que la busquen los papás, los educadores y la miren, o un video de la UNESCO que son 3 reglas claras para proteger a los niños, donde se les enseña a respetar su cuerpo, a conocer su cuerpo como regla primaria y saber qué es lo que se puede mostrar, qué es lo que no se puede mostrar. La segunda regla, que es no tener secretos malos, dialogar mucho con ellos y darles confianza para que puedan contar todas las cosas. Y tercero, dialogar y dialogar y dialogar con el menor para saber qué es lo que está ocurriendo. Y la cuarta, que es una ya aporte propio, obviamente denunciar. Pero es el momento de hacer campañas para proteger los menores con el derecho penal de la mano, pero no pensando que el derecho penal va a solucionar esos problemas, porque eso no es cierto. Representante Gabriel Vallejo, y seguir también desde el gobierno impulsando políticas que permitan prevención, pero al mismo tiempo las sanciones ejemplares. Mire, yo inclusive diría, Jason, es mucho más importante, y lo digo con absoluta claridad, la prevención y la educación que la sanción. Indudablemente, mire, si nosotros tenemos mejores familias, vamos a tener mejores seres humanos en todos los aspectos de nuestra sociedad. De allí que definitivamente todos los esfuerzos, o por lo menos los esfuerzos más importantes, tienen que ir dirigidos a tener nuevas y buenas familias. En la medida que tengamos buenas familias vamos a tener mejores seres humanos, pero además las redes, digamos, naturales, los colegios juegan un papel fundamental. Cómo aprender a identificar, por ejemplo, cuando un niño pueda estar siendo objeto de abusos sexuales, cómo los padres pueden identificar y digamos, a veces hasta anticiparse para efectos de proteger a nuestros niños. Yo creo que el esfuerzo quizás más importante debe estar focalizado en ese aspecto, porque definitivamente los niños, pues digamos, son los seres más importantes de nuestra sociedad, y yo creo que ahí debe centrarse el tema. Indudablemente, yo sé que el tema de la cadena perpetua es un tema que debe ponerse sobre la mesa. Estoy de acuerdo con lo que decía el doctor Cancino. Hay que contemplar unos elementos fundamentales. Lo de la delación es importantísima. Lo que decía el psicólogo en el sentido de, oiga, revisen el tipo de agresor sexual. No todos los agresores sexuales se comportan igual. Y yo creo que es parte de la forma en que debe enfrentarse y enfocarse el debate. Sí. Vamos a hacer una última pausa comerciales. En segundos regresamos. Desafortunadamente se nos ha agotado el tiempo, pero ustedes pueden seguir participando en redes sociales con el hashtag Zoom Cadena Perpetua, sí o no para violadores y asesinos de niños. Esperamos que les haya parecido interesante el programa. Le agradezco a Iván Cancino, abogado penalista, por estar con nosotros. Gracias a ustedes y un saludo al representante Vallejo y al psicólogo en Bucaramanga. También gracias al señor Gabriel Vallejo, representante a la Cámara por el Partido Centro Democrático. Gracias por haber estado con nosotros. Mil gracias, Jason, a usted, a Iván y a todos los televidentes y a mi compañero de panel en Santander. Y al psicólogo Richard Larrota, muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes por la invitación, siempre con mucho gusto participar en estos temas tan importantes. Muy amables, hasta aquí Zoom a la noticia. Nos vemos la próxima emisión con más temas de debate.